Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Schopenhauer y el destino. Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán que nació en 1788 y murió en 1860. Es uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía. Diríamos que al principio, pues realmente no fue suficientemente bien considerado, pero poco a poco se fue abriendo camino con sus escritos, con sus obras, y al final pues se convirtió en una celebridad también. Realmente él estuvo influido por la filosofía kantiana y por otras filosofías, por supuesto, fundamentalmente, ya digo, la de Kant y la de Platón, y también otras muchas. Era un gran erudito, sabía griego, sabía latín, era un grandísimo lector, etcétera. Y pues realmente creó un sistema original en el que realmente hay una influencia muy clara de Kant, pero un Kant reinterpretada, su filosofía, por supuesto, y también pues hay unas influencias platónicas también evidentes. Se le considera también acertadamente como uno de los mejores prosistas del pensamiento alemán del siglo XIX. Cuando puso sus clases al mismo tiempo que las de Hegel, pues realmente una gran cantidad de alumnos iban a escuchar a Hegel, y en cambio Schopenhauer estaba pues menos valorado, pero luego con el paso del tiempo esto cambió. Realmente hay una influencia muy clara en su filosofía de las doctrinas espiritualistas brahmánicas y budistas, y eso le hizo pues construir un sistema, como ya comenté anteriormente, original, basado por supuesto en el pesimismo ante la fugacidad de la vida, del mundo, de las cosas, de la realidad. Y aunque escribió grandes obras, diríamos que la más conocida, la más importante, incluso también la más extensa, es El mundo como voluntad y representación. También su tesis doctoral pues es digna de lectura y de estudio, como el resto de su obra. Su obra Los Parerga y Paralipómena es su última publicación y es con la que ya alcanzó total celebridad. Realmente a Schopenhauer se le puede entender como un filósofo irracionalista, porque él afirma una voluntad de vivir que es irracional. Su pesimismo es total respecto a la vida, respecto al mundo, respecto a las situaciones, y considera que el mundo está lleno de dolor por todas partes, y por lo tanto hay un intento de liberarnos de ese dolor, de ese sufrimiento, a través de la belleza, fundamentalmente, de la estética, y también a través del ascetismo. De hecho, con la influencia espiritualista que ya antes cité, realmente se entiende perfectamente que la propuesta de Schopenhauer signifique en realidad una huida del mundo inspirada en el nirvana del budismo. Y el nirvana es en realidad la felicidad plena que se consigue por la pérdida del yo, de la individualidad, y por la incorporación a la esencia divina, y es el nirvana también un estado libre de sufrimiento. Realmente en esta obra Schopenhauer y el destino, pues realmente en esta obra habla de la influencia del determinismo, del fatalismo, y bueno, voy a dedicarme a comentar alguna de las frases de esta obra que dedica Schopenhauer a la cuestión del destino. Dice o escribe Schopenhauer: el fatalismo, o más bien el determinismo llevado hasta sus últimas consecuencias, haría del mundo un teatro de marionetas, con títeres estirados por alambres, conforme a un plan preconcebido para diversión de no se sabe quién. Realmente diríamos que Schopenhauer cree realmente en la libertad humana, en la capacidad de construir la vida. Por supuesto, la filosofía de Schopenhauer está llena de metáforas, de comparaciones, de imágenes, etc. Pero realmente él considera que el puro azar, diríamos, aunque existe el azar, por supuesto, la casualidad, eso no condiciona del todo la vida humana, y la vida humana se caracteriza precisamente por su libertad, por su capacidad creativa, etc. Y por eso escribe también Schopenhauer lo siguiente:
Atribuir una intención al puro y nudo azar constituye un pensamiento cuya temeridad resulta difícilmente parangonable. Efectivamente, pues realmente en el azar no existen intenciones, no existen propósitos, sino que simplemente son una concatenación de causas y efectos. En su tesis doctoral pues habla del principio de razón suficiente, del cuádruple principio de razón suficiente, y efectivamente diríamos que existen muchas cosas casuales en la propia vida, en el mundo, en la realidad, y de eso es plenamente consciente el mismo Schopenhauer, que era un gran investigador, un gran lector y un gran observador de la naturaleza humana y, por supuesto, de las circunstancias mundanas en las que viven los seres humanos. Y escribe también Schopenhauer esto: pero nada es absolutamente fortuito, sino que incluso lo más azaroso no deja de ser algo necesario, solo que llegado por un camino muy lejano, pues en algún punto muy remoto de la cadena causal se hallan las causas que ya han determinado necesariamente hace largo tiempo que tal cosa tuviera lugar justo ahora, y a la vez que aquella otra. Realmente lo que quiere decir Schopenhauer es que si nos remontamos a las causas de las causas de las causas de las causas, diríamos de una manera muy extensa y muy minuciosa, aparentemente no hay nada casual o no hay nada resultado del azar, sino que todo tiene una concatenación de causas casi infinita, o por lo menos muy lejana en el tiempo. Pero claro, eso no significa que realmente pues diríamos el azar domine nuestra vida o domine la realidad. Domina la realidad en cierto sentido, pero también las causas suceden por otras causas anteriores. Por lo tanto, hay una concatenación explicativa que sería algo parecido al principio de razón suficiente. Diríamos que la casualidad desaparecería desde este planteamiento, lo que no significa que el azar, en cierto sentido, si se observan las cosas desde una perspectiva diferente, más cercana en el tiempo, pues no pueda ser algo aceptable y algo evidente. Pero si analizamos las cosas de una manera muy minuciosa, prácticamente microscópica y muy alejada en el tiempo, pues realmente parecería que desaparece el factor de lo fortuito, o que desaparece el azar, y que todo realmente tiene un determinismo, tiene unas causas. Pero claro, todo depende del enfoque macroscópico, microscópico, excesivamente analítico, o más alejado en el tiempo, menos alejado en el tiempo, etc. Fundamentalmente depende de ese tipo de planteamientos. Realmente, como se puede ver, el tema del destino es un tema que ocupa los planteamientos y los pensamientos de Schopenhauer. Yo personalmente considero que pues realmente no existe el destino. Diríamos que a nivel humano cada persona se forja su propio destino con sus actos, con sus esfuerzos, con sus comportamientos, con sus decisiones, aunque en efecto existe pues también un elemento de azar, de inseguridad, de incertidumbre en su vida, un elemento, si se quiere, de aventura. Diríamos, eso también lo señala, por ejemplo, otro filósofo como es Julián Marías, que la vida es constitutivamente inseguridad, cambio, dinamismo, etc. Y en ese sentido, el destino se va construyendo por parte de las personas con sus decisiones, con sus actos, etc. Ahora bien, eso no significa que no influya el azar en la propia vida. El ser humano tiene que reajustar su vida, si es necesario, en función de circunstancias azarosas, pero al final el destino lo forja la misma persona. Muchísimas gracias por su atención a todos. Hasta mi próximo vídeo, y si lo deseas puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Muchísimos saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta siempre.